Hay decisiones que uno toma creyendo que son propias. Yo pensé que había elegido beber, que había sido cosa mía, que nadie más tenía la culpa. Me equivoqué. Alguien eligió por mí desde el principio, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para salir ileso. Me llamo Juan. Trabajaba en una bodega de refrescos, nada del otro mundo. Cargaba cajas, llevaba pedidos, ganaba lo justo para vivir. El patrón era medio gruñón, pero pagaba a tiempo. Eso era lo que importaba. Yo entraba a las 7 de la mañana. Salía a las 4 de la tarde. A veces me quedaba más tiempo si había que terminar algún pedido grande. No me molestaba. El trabajo era trabajo. Conocí a Mónica en una fiesta de 15 años. Ella era prima de un amigo. Bailamos, hablamos. Me gustó cómo se reía. Nos hicimos novios. 2 años después nos casamos en la iglesia del barrio. Nada lujoso. Una misa sencilla. Unos tamales después en la casa de mi mamá. Yo pensé que todo estaba bien, que habíamos hecho las cosas como debían ser. Los primeros meses fueron buenos. Mónica cocinaba bien. Hacía un caldo de pollo que me encantaba. Yo llegaba cansado del trabajo. Me quitaba las botas. Me lavaba las manos. Nos sentábamos a cenar viendo tele. A veces veíamos las noticias, a veces alguna novela que a ella le gustaba. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. Era tranquilo, era suficiente, hasta que empezamos a intentar tener hijos. Al principio no lo pensamos mucho, dejamos de cuidarnos y ya. Mónica decía que estas cosas tomaban tiempo, que no había prisa, pero pasaron 6 meses. Nada. 1 año. Nada. Mónica empezó a ponerse nerviosa. Empezó a preguntarme si yo también quería hijos. Yo le decía que sí, que claro que sí. Ella asentía, pero yo veía cómo se le iban los ojos a cualquier mujer embarazada que pasara por la calle, cómo se quedaba callada después. Un día me dijo que quería ir al médico, que solo para descartar. Yo le dije que estaba bien, juntamos dinero. No teníamos mucho, pero alcanzó para una consulta privada. Fuimos un martes por la tarde. El consultorio olía a desinfectante. Las paredes eran blancas. Había un cartel sobre planificación familiar que Mónica estuvo viendo todo el tiempo que esperamos. Cuando el doctor nos llamó, entramos los dos. Él le hizo preguntas a Mónica. Le pidió que se acostara en la camilla. Yo me quedé sentado en una silla de plástico. Veía el techo. Escuchaba los ruidos del aparato que usaba el doctor. Mónica no decía nada. El doctor tampoco. Después de un rato, el doctor le dijo que se vistiera. Nosotros esperamos. Cuando él volvió, se sentó frente a nosotros y abrió una carpeta. Recuerdo la cara que puso antes de hablar, como si estuviera buscando las palabras correctas, y luego se las dijo a Mónica. Que tenía un problema en la matriz, que era difícil, muy difícil, que tal vez con tratamiento, pero que era caro, muy caro, y que aún así no había garantías. Mónica solo asintió. No lloró ahí. Yo tampoco dije nada. Pagamos, salimos, nos fuimos, caminando a la casa en silencio. El camino nunca me había parecido tan largo. Mónica iba con la mirada fija en el piso. Yo iba pensando en qué decirle, pero no encontraba las palabras. Esa noche ella lloró. Yo la abracé. Le dije que no importaba, que la quería igual, que éramos nosotros dos y eso bastaba. Mentí. Sí importaba. No porque la quisiera menos, sino porque yo sí quería ser padre. Quería llegar del trabajo y que un niño saliera corriendo a abrazarme. Quería enseñarle a andar en bici. Quería todas esas cosas que uno ve en las familias de los demás. Y eso se quedó ahí, como una piedra en el pecho, pesada, silenciosa. Mónica también sintió esa piedra. Yo lo sé, porque empezó a cambiar, poco a poco, tan despacio que al principio no me di cuenta. Después de eso, todo fue distinto. Mónica empezó a ponerse celosa, muy celosa. Si pasaba una mujer en la calle y yo la miraba sin querer, ella explotaba. ¿Qué le ves?, me decía. ¿Verdad que tiene buen cuerpo? Seguro ella sí puede tener hijos. Apuesto a que ya hasta tiene 2 o 3.
Yo trataba de calmarla. Le decía que no era así, que yo no estaba pensando en eso, pero ella cada vez estaba peor. Dejamos de salir tanto. Mónica decía que estaba cansada, que prefería quedarse en casa. Pero yo sabía que era porque no quería ver parejas con niños. No quería que yo los viera. Empezamos a vivir más encerrados, más solos. Un día íbamos caminando por el mercado. Pasó una mujer joven. Traía un vestido ajustado. Yo ni siquiera la vi bien. Pero Mónica sí. Se detuvo en seco. Me volteó. Y en plena calle, frente a todos, me cacheteó. Sentí el golpe. Sentí las miradas. El murmullo. Una señora se volteó. Un señor que vendía fruta se quedó viendo. Yo no supe qué hacer. Mónica me agarró del brazo y me jaló. Nos fuimos. Yo iba con la cara caliente. No de dolor, de vergüenza. Esa noche no hablamos. Yo me senté en la sala. Ella se encerró en el cuarto. Yo estaba enojado, humillado, pero también me sentía culpable, porque en el fondo, aunque no lo quisiera admitir, sí había pensado eso. Cuando veía a otras mujeres, cuando veía a parejas con hijos, sí pensaba, ellos sí pueden, nosotros no. Y Mónica lo sabía. Ella sabía leer mi cara, sabía cuando yo pensaba en eso, y creo que eso la estaba matando por dentro. Así que empezó a hacer algo que en ese momento me pareció considerado. Empezó a comprarme cerveza. Llegaba del súper y traía un six. Tómate una, Juan. Te ves cansado. Relájate un rato. Te lo mereces. Al principio me pareció raro. En mi casa nunca se había bebido mucho. Mi papá tomaba una cerveza de vez en cuando, pero nada más. Yo tampoco era de tomar. Pero pensé que Mónica solo quería que yo me sintiera mejor, que me relajara. Empecé a tomar una cerveza los domingos, mientras veía el fútbol, luego dos, luego una cada vez que llegaba del trabajo. Y Mónica siempre estaba ahí. ¿Quieres otra?, me decía. Aquí hay. No te preocupes. Yo te la traigo. Nunca me dijo que parara. Nunca me dijo que era demasiado. Solo seguía trayéndome más. A veces hasta me abría la lata. Me la ponía en la mano. Con el tiempo, la cerveza dejó de ser suficiente. Yo empecé a sentir que necesitaba algo más fuerte. Algo que me quitara esa piedra del pecho más rápido. Mi compadre Toño empezó a venir más seguido a la casa. Él siempre había sido de tomar, pero antes yo no le seguía el ritmo. Ahora sí. Él traía tequila, traía whisky, traía lo que fuera. Y Mónica nunca se quejaba. De hecho, ella lo invitaba. Quédate, Toño. Total, Juan, anda aburrido. Hace rato que no platican. Yo me ponía contento cuando Toño llegaba, porque con él podía tomar sin sentirme juzgado. Nos sentábamos en la sala, poníamos música, hablábamos de pendejadas, de mujeres, de fútbol, de nada importante. Y mientras más tomábamos, más fácil era olvidar. Olvidar que no teníamos hijos. Olvidar que Mónica me veía raro. Olvidar todo. Yo empecé a perder días. Un domingo bebía. El lunes amanecía crudo. Me dolía la cabeza. Me temblaban las manos. Pero igual iba a trabajar. El martes apenas podía cargar las cajas. El miércoles mi jefe me decía que me veía mal. Que me fuera temprano. Yo le decía que estaba bien. Pero no estaba bien. Llegó un punto en que empecé a faltar. Una vez. 2 veces. Mi jefe me advirtió. Me dijo que así no podía seguir, que me pusiera las pilas. Yo le dije que sí, que iba a cambiar, pero no cambié. A la tercera vez que falté, me corrió. Me dijo que lo sentía, que yo era buen trabajador, pero que así no se podía. Cuando llegué a la casa ese día, eran como las 11 de la mañana. Mónica estaba limpiando. Me vio entrar. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que me habían despedido. Esperaba que se enojara, que me gritara, que me dijera que era un irresponsable. Pero no, se acercó. Me abrazó. Me dijo, no te preocupes, Juan, ya saldrá algo. Tú eres bueno. Alguien te va a contratar. Y luego fue a la cocina. Regresó con una cerveza. Me la dio. Tómate esto, te va a calmar. Esa noche, ya bien borracho, le pregunté por qué no me regañaba. ¿Por qué no me decía que parara? Ella me miró con esos ojos tristes,
con esos ojos que ya no brillaban como antes. Y me dijo, porque si te obligo a cambiar, te vas a ir, y yo no quiero que me dejes. En ese momento pensé que era amor. Pensé que ella me entendía. Pensé que estábamos juntos en esto. No entendí que era miedo. Miedo disfrazado de permiso. Pasaron semanas. Yo seguía bebiendo. Mónica seguía comprando. Yo ya ni buscaba trabajo. Me levantaba tarde. Me quedaba en la sala viendo tele, esperando a que llegara la tarde para empezar a tomar. A veces Toño venía, a veces no. Daba igual. Yo tomaba solo también. Un día, Mónica me dijo que había hablado con unos tipos de un centro de rehabilitación, un anexo. Me dijo que era para que me ayudaran, para que volviera a ser el de antes. Yo le dije que no, que yo podía parar solo, que solo necesitaba tiempo. Ella asintió, dijo que estaba bien, que era mi decisión. No insistió. Pero 2 días después, yo estaba tirado en el sillón, bien borracho, casi inconsciente. Escuché que tocaron la puerta. Escuché voces. Y luego sentí que alguien me agarraba de los brazos. Abrí los ojos. Había 4 tipos, uniformados. Traían playeras del anexo. Intenté preguntar qué pasaba. Intenté levantarme, pero no pude. Estaba muy mareado, muy débil. Mónica estaba ahí, parada junto a la puerta, viéndome. Le pregunté qué estaba pasando. Ella me dijo, es por tu bien, Juan. Vas a volver mejor. Pero su cara no era de tristeza, no era de preocupación. Era de alivio. Como si finalmente hubiera resuelto un problema. Como si se estuviera quitando un peso de encima. Por un segundo pensé, ella pudo haberles dicho que no vinieran. Pudo haber cancelado. Pudo haber detenido esto. Pero no lo hizo. Me subieron a una camioneta. El camino fue largo. Yo iba viendo por la ventana. Veía las calles, las casas, la gente caminando, viviendo sus vidas normales. Y yo iba ahí, encerrado, camino a un lugar del que había escuchado historias. Historias feas. No voy a contar todo lo que pasó en ese anexo. No porque no pueda, sino porque hay cosas que uno prefiere dejar enterradas. Lo que sí les puedo decir es que cuando llegué me quitaron todo. Mi ropa, mis zapatos. Me dieron un uniforme gris. Me asignaron un cuarto, una cama de metal con un colchón delgado. Había otros tipos ahí. Algunos temblaban, otros gritaban, otros solo estaban tirados, callados. Ahí dejé de llamarme Juan. Me llamaban por un número, el 47. Los guardias se hacían mensos cuando había que defenderte. Se volteaban, se iban. Los más grandes mandaban. Los más débiles obedecíamos. O intentábamos sobrevivir. Había un tipo. Le decían el Chuy. Era alto, fornido. Tenía una cicatriz en la ceja. Él controlaba todo ahí dentro. Desde el primer día me dejó claro cómo iban a ser las cosas. Se acercó a mí. Me vio de arriba abajo. Me dijo, tú te portas bien. Y yo no te molesto. Pero si te pasas de listo, aquí te va a ir muy mal. No voy a entrar en detalles. Solo diré que aprendí a cerrar los ojos. A no estar ahí aunque mi cuerpo sí lo estuviera. Aprendí a contar los segundos. A respirar despacio. A esperar que pasara. A desaparecer por dentro. Los días eran todos iguales. Nos levantaban a las 6. Teníamos que limpiar. Teníamos que ir a las juntas. Teníamos que escuchar a un tipo hablar de los 12 pasos, de Dios, de la recuperación. Yo escuchaba, pero no oía. Solo pensaba en cuándo iba a salir, cuándo iba a terminar esto. 3 meses. Eso duré ahí, dentro. 3 meses en los que pensé que Mónica vendría a sacarme, que se arrepentiría, que se daría cuenta de que esto estaba mal, pero nunca vino. Ni una sola vez. Ni siquiera llamó para preguntar cómo estaba. Lo que sí hizo fue seguir pagando para que me quedara más tiempo. Eso lo supe después. El encargado me lo dijo el día que salí. Me dijo, tu esposa es bien buena persona. Pagó 3 meses completos por adelantado. Cuando finalmente me dejaron salir, eran las 6 de la tarde. El encargado,
Llegó tarde a firmar los papeles. Yo solo quería largarme. Salí. Caminé. Desde el anexo hasta mi casa fueron como 50 minutos. Conforme me acercaba a la colonia, sentía algo raro, como si ya no perteneciera ahí, como si hubiera estado fuera años, no meses. Cuando llegué a mi calle, vi botellas vacías afuera de mi casa, latas de cerveza, caguamas tiradas. Eso me extrañó. En mi casa yo era el único que bebía, o eso creía. Me acerqué. La puerta estaba cerrada, pero yo tenía una maña para abrirla sin llave. La empujé despacio. Entró sin hacer ruido. La música estaba a todo volumen, rancheras. La luz de la sala estaba apagada. La de la habitación, encendida. Entré despacio. Escuché voces, risas, el rechinar de la cama. Ese sonido que uno conoce, que no puede confundir. Me acerqué al cuarto. La cortina estaba medio corrida. La moví con la mano, y ahí estaba Mónica, acostada en nuestra cama, con Toño encima de ella, los dos desnudos, sudados, moviéndose. Lo peor no fue verlos. Lo peor fue que ninguno de los dos se sorprendió. Mónica volteó. Me vio. Y no gritó. No se tapó. Solo dejó de moverse. Toño también me vio, y tampoco dijo nada. Como si hubieran estado esperando que yo llegara en algún momento. Como si ya no importara. Les grité. Les dije de todo. Toño se levantó. Se puso los pantalones. Se fue sin decir nada. Ni siquiera me vio a los ojos. Mónica se quedó ahí, sentada en la cama, viéndome con esos ojos cansados. Ya sabía que ibas a volver, me dijo. ¿Tarde o temprano? Yo estaba furioso, temblando. Le dije que me iba, que pediría el divorcio, que no quería volver a verla. Ella solo se encogió de hombros. Haz lo que quieras, Juan. Total, ya no hay nada que salvar. Fui al ropero. Busqué una mochila. Empecé a meter ropa. Y ahí, en una esquina del cuarto, vi algo que me llamó la atención. Un altar pequeño, velas consumidas, flores marchitas, una imagen de la Santa Muerte. Mónica siempre había creído en esas cosas. Yo pensaba que era para pedir que pudiéramos tener hijos, para pedir un milagro. Pero había algo más. Una botella de whisky, vacía. Y adentro, flotando en un poco de líquido oscuro, mi fotografía. Una foto vieja, de cuando éramos novios. Yo sonreía en esa foto. Me veía joven, feliz. Al principio pensé que era brujería, que Mónica me había hecho algo, que por eso no había podido dejar de beber. Pero entonces vi el cuaderno. Estaba debajo del altar, pequeño, de pasta dura, azul. Lo agarré, lo abrí. La letra era de Mónica. Reconocí su forma de hacer las M's. Las AES. 15 de marzo. Le compré cervezas. Dijo que no, pero insistí. Al final aceptó 2. Se las tomó viendo el fútbol. 22 de marzo. Invité a Toño. Juan bebió más cuando él estuvo. Funciona. Creo que esto va a servir. 10 de abril. Juan faltó al trabajo. Le dije que no importaba, que yo lo iba a apoyar. Se sintió aliviado. Seguí leyendo. Pasé las páginas. Había más. Mucho más. 28 de mayo. Hablé con el anexo. Me dijeron que 3 meses es lo mínimo. Pagué por adelantado. 8,000 pesos. Me dolió gastar ese dinero, pero es necesario. 14 de junio. Toño preguntó si esto estaba bien. Le dije que sí, que Juan ya quería beber de todas formas, que solo lo estamos acompañando, que no es nuestra culpa. Creo que me creyó. Y luego, la última página. Si se queda así, al menos no me deja. Esto es por los dos, por nosotros. Él no lo entiende ahora, pero algún día va a entender. Cerré el cuaderno. Las manos me temblaban. Mónica estaba ahí, parada en 1996, la puerta, viéndome. Le pregunté si todo eso era verdad, si de verdad había hecho todo eso. Ella no dijo nada al principio, solo me miró con esos ojos cansados. Y luego dijo, tú ya querías beber, Juan. Yo solo te ayudé. Me fui esa noche. Agarré la mochila, agarré el cuaderno, agarré la botella con mi foto adentro. Mónica no intentó detenerme. Se quedó ahí, sentada en la cama, viendo cómo me iba.
A la fecha ya estamos divorciados. Fue un trámite rápido. Ella no se opuso. Yo tampoco pedí nada. Solo quería salir de ahí. Nunca volví a beber. Ni una gota. Al principio fue difícil. Muy difícil. Pero cada vez que sentía ganas, pensaba en ese cuaderno, en esas páginas, en todo lo que Mónica había planeado, y se me quitaban las ganas. Conseguí otro trabajo, en una tienda de abarrotes. No paga mucho, pero alcanza. Me alejé de Toño, de Mónica, de todos los que conocía. Empecé de nuevo, solo. Renté un cuarto pequeño. Tiene una cama, una mesa, una silla. No necesito más. A veces me siento ahí, en esa silla, y me pongo a pensar. En todo lo que pasó. En todo lo que perdí. Pero hay algo que no he podido quitarme de la cabeza. Mónica no era una bruja. No tenía poderes. No había magia en esa botella. Solo había miedo. Miedo a que yo me fuera. Miedo a quedarse sola. Y ese miedo la hizo capaz de destruirme, con tal de no perderme. A veces salgo a caminar. Veo a parejas en la calle. Veo a familias. Veo a gente que parece feliz. Y me pregunto cuántas de esas personas están viviendo algo parecido. ¿Cuántas están siendo destruidas poco a poco, sin darse cuenta, por alguien que dice amarlas? A veces me pregunto si Mónica sigue pensando en mí, si sigue creyendo que lo que hizo estuvo bien, si duerme tranquila, o si también tiene una piedra en el pecho, como la que yo tuve durante tanto tiempo. No lo sé. Y la verdad, ya no quiero saberlo. Solo sé que hay personas que te aman tanto que están dispuestas a romperte. Y que a veces, el peligro no viene de afuera, viene de adentro, de la persona en la que más confías, de la persona que duerme a tu lado.